les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales y hoy vamos a continuar con la segunda clase de Vida Pura, Pura Vida con el pastor Pablo Otremba. La clase pasada vimos la introducción, o sea que realmente hoy comenzamos con la primera lección, pero en la segunda clase. Entonces les recuerdo que vayan a nuestra página web comprehendingthetimes.com, bajar las notas, ahí están todas las notas. Entonces vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por todos los participantes que están entrando en este momento a la clase. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento, Señor. Hay cosas que de pronto hemos sabido con el tiempo, pero a veces nos hemos desviado, Señor. Muéstranos y revélanos en las áreas donde nos hemos desviado. Usa el poder de tu palabra para sacar cualquier filosofía incorrecta, Señor, que hayamos guardado en nuestros corazones por las filosofías de este mundo, Señor. Perdónanos, ayúdanos. Y yo pido que el poder de tu palabra y a través de todos estos versículos que el pastor Pablo va a seguir comentando, Señor, que seas tú como espada de dos filos, sacando y limpiando todo lo que tiene que ser limpiado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pastor Pablo, bienvenido otra vez. Que el Señor lo bendiga. Bueno, buenas. Qué bueno estar otra vez con ustedes con este tema en comprensión de los tiempos, vida pura, pura vida. De esto se trata esta serie de conferencias que estamos llevando a cabo. Hoy vamos a seguir con nuestra segunda sesión y vamos a hablar del séptimo mandamiento, del Decálogo, el número 7, que nos dice no adulterarás, y vamos a también hablar, si el tiempo no lo permite, pero vamos a ir paso por paso y vamos a hablar también cómo Dios creó el sexo y qué son las expectativas de él alrededor de este mundo. La última sesión, la primera sesión de comprensión de los tiempos alrededor de este tema, vida pura, nosotros estuvimos hablando acerca de la importancia de la integridad y cuál es la bendición que surge cuando nosotros vivimos una vida íntegra, y esto se refiere a una vida íntegra en todas las áreas de la vida, íntegros en el manejo del dinero, en las relaciones, etcétera, pero muy enfocado también en cuanto a la integridad moral. Y hoy vamos a hablar del séptimo mandamiento, como lo dice Éxodo 20:14, no cometas adulterio. Ese es un mandamiento como los tantos otros que hay ahí. En Mateo 5:27 al 28, Jesús dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Quisiera que nosotros revisáramos rápidamente una vez más, y bueno, ustedes saben, maestros repiten y repiten y repiten cosas, pero hay algunas cosas que las tenemos que estar repasando una y otra vez. Una de esas es esta que está en Mateo 5:27 al 28. Jesús en el Sermón del Monte llega y nos dice, no malinterpreten, versículo 17, la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo,
serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo, pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia o su estilo de vida, su manera de vivir la vida de la mano de Dios, no supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Ahora, esto usted, tristemente la Biblia a veces nos mete unos títulos, la arreglaron, la ajustaron, ¿no es cierto? Pero el original no tiene estos títulos y después, pues aquí esto es hasta un párrafo así como muy solitario, pero este párrafo es la introducción a todo lo que viene ahora en este capítulo. Y si usted abre su Biblia, va a notar que en el versículo 21 dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Ese es otro mandamiento. Y en el versículo 27, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Este es el séptimo mandamiento. Más adelante, en el 31, versículo dice, han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Entonces, han oído, ¿no es cierto? Han oído, este está muy relacionado con el séptimo mandamiento, esta enseñanza de Jesús. Después, versículo 33, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Esto habla de lo que pasa a través de la boca. Y más adelante, 38, dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Y versículo 43, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Jesús, ¿qué es lo que nos está tratando de decir aquí? Él no vino a cambiar las reglas. Lo que él vino es a mostrarnos cuál es el significado verdadero de los mandamientos y su aplicación a nuestra vida. Si nosotros no le tenemos cuidado a una interpretación correcta de lo que Jesús dijo y lo que Dios dijo o nos enseña a través de sus mandamientos y otras partes en la escritura, entonces podemos caer en el error de creer cosas que no son las que Dios quiere que creamos y vamos a tomar naturalmente decisiones equivocadas en nuestra vida. Entonces, es importante que cuando estemos estudiando este séptimo mandamiento, recordemos que la Biblia sí está persiguiendo con este mandamiento que entendamos un cierto comportamiento tanto en la familia como en nuestras relaciones interpersonales que finalmente nos benefician. Los mandamientos de Dios son siempre para nuestro beneficio. Es como la ley que dice cuando hay un semáforo y está en rojo, pare. Eso le conviene a usted y al otro también. ¿Y por qué? Porque si usted pasa en rojo, posiblemente crea un accidente, hasta puede perder la vida o mata a alguien. Y entonces ese mandamiento no lo leemos como algo que es incómodo, sino como algo que es necesario, que es bueno. Todos los mandamientos de Dios son buenos, nos conviene seguirlos, nos conviene entenderlos correctamente como Dios los pensó para nuestra vida. Tristemente, tanto en aquel entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, la gente agarraba las escrituras y las entendía a su manera o las interpretaba a su manera y las tergiversaba. Hoy en día esa tendencia también existe. Por eso tenemos que estudiar con cuidado lo que dice la Biblia y recordar que la Biblia siempre nos está ayudando a vivir una vida que marca la diferencia. Por eso esta conferencia se llama Vida Pura, Pura Vida, porque si vivimos una vida pura, entonces vamos a vivir una vida realizada, una vida próspera, una
pura vida, una vida con todo lo que nosotros esperamos. El séptimo mandamiento que nos dice no adulterarás, en el fondo trata el tema de la familia. Para proteger la institución llamada familia, Dios prohíbe el adulterio. El adulterio, como cualquier otra perversidad sexual o relación sexual fuera del matrimonio, es uno de los enemigos más grandes de un matrimonio estable y de la institución llamada familia. Solamente hay que ver allí donde hubo una familia o una relación, hubo un adulterio y todo el dolor, la amargura, los desastres hasta económicos. Es impresionante, familias destrozadas, porque no solamente me afecta a mí, también afecta a los otros que están a mí alrededor, cercanos especialmente. Vivimos en un tiempo en el que el matrimonio y la familia son atacados tremendamente por la falta de valores firmes y por la inmoralidad que se ha vuelto tan, pero tan popular. Vemos además con tristeza que aún en las iglesias se lucha con este tema. El adulterio también ocurre allí y la fornicación, tristemente, porque a veces no se toman en serio lo que dice la Biblia. A veces nos acomodamos a lo que el mundo hace y seguimos su modelo. La gente muchas veces no tiene claro cuáles son los parámetros de la Biblia frente a este asunto. A veces no se enseñan lo suficiente. Vemos más y más madres solteras en la iglesia y en la sociedad. Ahora, yo no quiero que una madre soltera se sienta mal porque, digamos, hubo una fase en su vida donde tomó falsas decisiones, porque con Dios siempre hay esperanza y hay una salida y hay ayuda y podemos avanzar. Gracias a Dios podemos haber cometido cosas tremendas, pero en Dios hay perdón y hay restauración, hay recuperación para salir adelante. Eso lo vimos cuando estuvimos en la conferencia Encuentros con el Maestro, viendo cómo en la genealogía de Jesús aparecen tantas mujeres y muchas de ellas de su origen no tenían una buena fama, pero Dios las usó, pero no porque Dios usó a pesar de, sino que Dios perdona, Dios restaura y Dios nos lleva por un camino diferente. Pero la realidad de madres solteras en nuestras iglesias es una realidad y no la podemos negar. Tampoco pastoralmente podemos cerrar los ojos porque ellas necesitan una atención de especial. Ellas están enfrentando una situación social, pero también económica bien difícil y tienen muchas preguntas, condenación. ¿Cómo le ayudamos a ellas pastoralmente? Esas son preguntas que como pastores nosotros tenemos que hacernos y encontrar cómo le ayudamos a ellas y también a otras personas que han cometido algún pecado, fracasado y esto ahora les está haciendo mucho daño. Oímos también de cristianos que tienen relaciones sexuales prematrimoniales. Tremendo eso, porque eso también tiene consecuencias. En algunos casos, las parejas cristianas viven en unión libre sin pensar en casarse. Interesante que esa discusión se esté dando. Otros luchan con relaciones homosexuales. Hoy existe mucha confusión acerca de este tema y otros son infieles a la persona que le prometieron fidelidad hasta que la muerte los separe. Y cuando se incumple una promesa, una palabra, se rompe la confianza con otra persona. Eso es como cuando uno agarra una taza, un pocillo de porcelana, o un florero y lo deja caer en 1000 pedazos. Queda y después uno lo trata de reparar y digamos que se pueda reparar y vuelve a ser un florero o un vaso.
de todas maneras quedan heridas, quedan marcas de lo que pasó. Eso es un tema que no lo podemos desconsiderar. Hay que estar claros de que cuando se rompe la confianza en una relación y especialmente en una relación tan íntima como es el matrimonio, eso es muy difícil de reparar en toda su extensión. He tenido consejerías con personas, matrimonios donde una de las personas cometió adulterio, cristianos, y wow, es muy complicado exigir que la persona que no cometió el adulterio ahora rápidamente otra vez esté confiando. Y claro, el que metió la pata hizo el daño, ahora quiere que lo perdonen. Claro, hay perdón, Dios perdona y todo el mundo le quiere perdonar, pero la confianza quedó resquebrajada y esto no se arregla de la noche a la mañana. Hay mucho trabajo que hacer y a veces esas marcas quedan por toda la vida. Por eso aquí es donde hay que hacer un llamado a tener en cuenta lo que Dios nos está enseñando cuando Él dice no adulterarás. No es porque Dios dice usted no va a hacerlo y porque le voy a dar duro. No, es que nos conviene. Si usted pone atención a eso, Dios te quiere proteger, cuidar, quiere que tengas pura vida. Entonces, póngale atención a los mandamientos de Dios y vas a prosperar. Se dice que alrededor del 50% de las parejas que hoy día se casan van a divorciarse en algún momento. Esto es tremendo. Esas estadísticas son horrorosas. Y lo triste es que aún líderes cristianos están viviendo momentos de crisis en estas áreas de la vida y en las iglesias las estadísticas no son mejores que las que están allá afuera en el mundo. En el fondo, todos estos problemas arremeten contra la familia como Dios la diseñó. Los inconvenientes resultantes, o más bien los frutos de este estilo de vida, van desde vivir una vida con problemas sociales, problemas económicos, hasta familias completamente destruidas podemos estar observando. Es en la familia donde se aprende a confiar y donde se debe modelar la lealtad y el verdadero amor. Y entonces con el adulterio, esto se destruye. Esta base empieza a experimentar mucho estrés. Si una persona no puede ser fiel y leal en su propia familia, difícilmente puede esperar que la gente en la iglesia y en la sociedad le tenga confianza. Por eso Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3, 2 al 4, y por cierto, si usted ve lo que está escrito en la primera parte de Primera de Timoteo, entonces va a notar que esa primera parte está dirigida pues a Timoteo, claro que sí, pero es un líder que está escogiendo a ancianos, a otros líderes, para que se ocupen del pastoreo en una iglesia local. Y aquí menciona una serie de requisitos para el líder o para escoger a la persona correcta. Muy interesante que no dicen que tiene que tener un instituto bíblico, aunque claro, el instituto bíblico es importante, hay que estudiar la Biblia, eso es súper, súper, súper importantísimo, pero el énfasis aquí está en la vida del líder para poder ser un líder efectivo. Y una de las características aquí en los versículos 2 al 4 es la siguiente: por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, la integridad de la que habíamos hablado en la primera sesión. Debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Y aquí puede ser el punto del instituto bíblico, porque tiene que capacitarse.
Pero después dice, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir, y aquí viene, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahora, cuando se habla aquí de dirigir, recordemos que en el liderazgo no solamente es dar ahí órdenes, haga usted esto, haga lo otro. No, 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 es tener gente que lo siga a uno, pero gente lo sigue a uno porque con su ejemplo muestra el camino. Y así tenemos que también verlo nosotros. Si queremos ver cómo nuestra familia nos sigue a nosotros, debemos dar ejemplo y ejemplo de pureza, ejemplo de fidelidad, ejemplo de compromiso. Y entonces a la mujer no le va a ser, yo hablo ahora de como hombre, no le va a ser difícil someterse al esposo. Los hijos naturalmente van a estar reconociendo la autoridad del padre y ya no va a tener que dar órdenes con toda la fuerza, sino que ahora él va a decir, vamos por este lado y la gente va a seguirle. ¿Por qué? Porque le confían, pero le confían porque él mismo es fiel, muestra su lealtad en el mismo hogar, en su matrimonio. La Biblia nos enseña además que el que es fiel en lo poco, eso lo dice Lucas 16:10, quien es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y si el servidor no vive una vida moralmente íntegra y no es capaz de modelar la fidelidad en el hogar, entonces, ¿cómo espera que la gente le confíe y le crea cuando pretende enseñar verdades de la Biblia? Mire, debemos nosotros, si queremos tener seguidores, y mire, cualquier hombre quiere tener seguidores porque nosotros somos líderes y queremos que primero que todo nos siga nuestra familia. ¿Eso qué nos sirve que nos sigan miles y multitudes allá y nuestra familia no? Eso no nos sirve. A nosotros lo que nos da un valor muy profundo y una satisfacción tremenda es cuando nuestra propia familia nos confía, porque son ellos los que ven cómo nosotros vivimos nuestra vida en lo íntimo, en lo allá, detrás de esas cortinas, detrás de esas paredes que ningún otro puede ver. Y aquí es donde comienza el liderazgo. Y esto es para todos. Esto no es solamente para los líderes, es para los líderes, pero también para todos los hombres en la iglesia y las mujeres y los jóvenes. La inmoralidad en general no solamente ataca a la familia, sino que también es una agresión contra la propia vida y contra el ministerio. El libro de Proverbios tiene un versículo muy interesante. Ese está allí en Proverbios 6:32 y dice, pero al que comete adulterio le faltan sesos. Mire, la Biblia es muy directa. Impresionante. El que así actúa se destruye a sí mismo. Yo quiero también leer otras citas de Proverbios porque me parecen que son muy interesantes. Proverbios capítulo 7. Tenga su Biblia ahí abierta porque esto es como bueno leerlo. Al fin y al cabo, lo que yo diga es una cosa y ojalá que esté basado en la palabra de Dios, pero es muy necesario que cada uno de nosotros miremos lo que está aquí escrito y lo consideremos, lo apliquemos, lo abracemos y lo cumplamos. Proverbios capítulo 7, versículos 22 al 23 dice, él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costaría la vida. ¿De quién están hablando? Mire lo que dicen los versículos, el versículo anterior, 21. Y así lo sedujo con sus dulces palabras la mujer adúltera.
y lo engatusó con sus halagos. Pero note aquí, es como un ciervo que cae en una trampa, ¿cierto? Y que es atravesado con una flecha, atraviesa su corazón, daña su vida, daña todo su existencia. Y también es como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. Ahora, a veces yo digo, bueno, una ave, pongo redes, eso casi no se ve, pero lo que yo estoy viendo en estos días es ahí cuando uno anda por los jardines, encuentro muchas telarañas y hay unas arañas que telan unas cosas ahí impresionantes y es lo que es una telaraña. ¿Por qué la telaraña? Los mosquitos o cualquier otro animalito que anda volando y no se da cuenta, ¡bah! Ahí cae, queda pegado y ahí viene la araña y se alimenta sabrosamente de ese animalito que quedó ahí colgado. Y así es como Dios compara al tonto sin sesos que se mete con la mujer del extraño y no cuida su vida moral. Y después es agarrado y destruye su vida. Igual Proverbios 9 dice lo siguiente, versículos 16 al 18. Entren conmigo, le dice a los ingenuos, a los que les falta buen juicio, les dice, el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos, sus invitados están en lo profundo de la tumba. Y aquí también habla de la mujer necia que va detrás de los hombres para engañarlos y llevarlos al adulterio. Entonces aquí dice, pues se disculpa la gente diciendo el agua robada es refrescante y es verdad, ¿no? El pecado a veces es como lindo, si no, no fuera tan atrayente, pero los resultados, el fruto final es lo que trae mucho dolor. La inmoralidad hiere a personas, trae sentimientos de culpabilidad, lleva a la gente a situaciones de necesidad, además desarrolla una vida egocéntrica y además propaga enfermedades. Y yo le invito que lea todo Proverbio capítulo 5, tanto los hombres como las mujeres, y vea la advertencia, pero también los frutos de no poner atención al séptimo mandamiento. Dios nos dio ese séptimo mandamiento para proteger la vida y la familia y también para garantizar la calidad de vida. Por eso, vida pura, pura vida y un ministerio de impacto saludable. Queremos tener un impacto ministerial. Ahora, cuando hablamos de impacto de ministerio, por favor, no piensen que aquí estamos haciendo el llamado solamente a los pastores y otros líderes. Toda la gente está llamada de alguna manera a liderar, a marcar la diferencia para influir en otros. ¿Y qué es liderazgo? Influir en otros, ¿no es cierto? Y si nosotros queremos influir efectivamente en otros, tenemos que cuidar nuestra vida moral, entre otras cosas, ¿no es cierto? Tendremos un impacto ministerial saludable. Mire, yo he escuchado a algunos pastores que yo digo, ¿en qué instituto estuvieron? ¿Cómo les habrá ido en hermenéutica y en homilética? Porque la prédicas a veces les falta unas cosas muy tremendas, pero siguen siendo pastores. Pero si ese mismo pastor o alguien quien haya estudiado y elabora la mejor prédica del mundo, se mete con la mujer del vecino o el hombre en la vecindad, entonces pierde todo. Y eso es la verdad. Yo no estoy diciendo que ahora no importa si predico mal. No, hay que predicar bien, hay que hacer su trabajo bien. Pero más importante es que tenemos que cuidar nuestra vida, especialmente en este tema de la moralidad. Asimismo, Dios quiere que experimentemos
verdadero gozo, verdadera paz, bienestar, salud y satisfacción sin culpabilidad. La razón para que hoy en día el tema de la perversión sexual y todos los temas relacionados con este asunto sean bienvenidos y tengan tanta aceptación en la sociedad, tiene que ver con que los valores de la Biblia ya no son predicados. Muy poco se habla de estos temas. Tampoco son creídos ni tenidos en cuenta. Salmo 1:1 al 3 nos dice que nosotros debemos cuidarnos de aquellas personas que nos quieren aconsejar. De hecho, nosotros tenemos que cuidar quién nos aconseja, quién nos inspira. Yo creo que vale la pena leer esos versículos. De hecho, es el primer salmo y ese salmo da como el tono para todos los salmos que vienen después. Pero mire, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que, y esto se habla de burlones de las verdades de Dios, que dicen, eso no es importante, eso para qué sirve, ¿no es cierto? Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esto es muy importante. Entonces, los valores de la Biblia ya no son predicados, tampoco son creídos ni tenidos en cuenta, tristemente. Pero usted y yo vamos a marcar la diferencia. Vamos a seguir lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque queremos pura vida. Las recomendaciones bíblicas respecto al tema son rechazadas y en muchas ocasiones, tristemente, abiertamente burladas. Es impresionante. No es que los valores que enseña la Biblia hayan cambiado. Yo les dije eso al principio. Lo que ha cambiado es la sociedad y la manera como ésta interpreta y abraza los principios bíblicos. El apóstol Pablo muestra claramente en Romanos capítulo 1 cómo es que la gente se aparta de los caminos de Dios y como consecuencia florece la inmoralidad sexual. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 1. Bueno, yo creo que tenemos que leer eso porque otra vez, estos son temas que son tan importantes y hoy en día estamos viviendo tiempos tan complicados, tan interesantes por otro lado, pero aquí dice lo siguiente, aquí dice en el capítulo 1, versículo 18, a partir de ahí, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Eso es lo que vengo diciendo, que malinterpretamos, que nos burlamos, que buscamos ideas todas raras. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios, póngale cuidado, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza.
Amén. Y más adelante dice, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, con la mujer ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ahora, yo no me estoy inventando esto. Esto es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y aquí tenemos que tomar esto en serio. Nuestras desviaciones sexuales, nuestra rebelión, primero que todo, se manifiesta en desviaciones sexuales y estas tienen consecuencias a corto y a largo plazo. Y después, versículo 28 dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Esto es lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos y nosotros debemos ver que esto es un rechazo de los valores de Dios, pero tienen consecuencias muy, pero muy dolorosas y hay que considerar esto. Usted tiene que decir por qué la va a agarrar. Y también su camino, el mío, el suyo, finalmente tiene una salida, una meta y una va a ser de paz, de gozo, de felicidad, de pura vida y la otra, cuando se incumplen los mandamientos de Dios, vamos a ver el desastre. Las consecuencias más devastadoras de rechazar a Dios se ven en las perversiones sexuales, como nos lo dice aquí Romanos capítulo 1. Una sociedad que admite abiertamente, y esto es nuestra sociedad de hoy día, y sin reparos la perversión sexual, revela que ha dejado a Dios y que rechaza los mandamientos divinos y en especial el séptimo mandamiento. Thomas Schumacher, un teólogo alemán, comenta que por rechazar a Dios, Dios entrega a la gente a los malos deseos de su corazón que conducen a la impureza sexual, a pasiones vergonzosas y a una mente depravada. Y es entregar, no es que Dios los empuja, no es que Dios los lleva a que hagan eso, sino cuando aquí la palabra dice que abandona Dios a la gente, es que cuando la gente insiste en un pecado y sigue insistiendo y no le pone atención a su conciencia, no es sensible a la voz de Dios, no la obedece, más bien la sigue resistiendo, llega un momento cuando Dios dice, ok, haga entonces lo que usted quiera. Y entonces prácticamente Dios quita la mano de nosotros y nos deja solos ahí seguir la corriente de nuestros pensamientos, ideas, valores, etcétera, con todo lo que esto conlleva en cuanto a consecuencias. Y esto es algo terrible, cuando Dios ya no me frena, cuando Dios ya no me habla, cuando Dios no pone como la mano para evitar que algo me ocurra que me va a hacer daño y porque he resistido todo el tiempo, me suelta y me abandona y dice, ok, vaya, haga. Esto es terrible porque sin Dios esto no termina bien. Cuando se llega al punto en el que finalmente Dios deja a una persona o a un grupo de personas a la deriva, como un barco en el mar, ¿no es cierto? Que ya no tiene timonel. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Entonces, ellos sí que están en grandes problemas. Los valores que una persona y toda una sociedad sostienen son hoy fuertemente influenciados por los medios de comunicación. Esto es algo que tenemos que verlo muy de cerca. Medios de comunicación tienen un poder tremendo.
constantemente somos bombardeados hoy día con mensajes que tienen que ver con sexo. De hecho, casi todas las propagandas, cuando uno quiere comprar un auto, por ahí hay una mujer medio desnuda al ladito, ¿no es cierto? De alguna manera son todas las propagandas sazonadas con algo de sexo, con comentarios de doble sentido o con una imagen sugestiva. Tremendo esto lo que estamos viendo y a veces nosotros los cristianos tampoco le ponemos ya casi mucha atención. ¿Por qué? Porque nos han bombardeado todo el tiempo con este tipo de mensajes que ya no somos sensibles, ya hemos dejado de resistir. Ya, bueno, ok, pase la siguiente imagen, ¿no es cierto? Pero muchas veces sí deja huellas también en nosotros, así que hay que cuidarse lo que vemos. Josh McDowell nos dice: por mucho tiempo hemos permitido que los medios de comunicación se encarguen de reeducar a la gente, transmitiendo valores falsos en cuanto al amor y al sexo. Y yo le digo que la educación es a veces, o ese reeducar, viene no así como una avalancha y ¡pah! Ahí ahora nosotros cambiamos la manera de pensar, porque yo creo que el diablo sabe y el mundo también que a veces para cambiar valores, para cambiar paradigmas, esto requiere de tiempo, de insistencia y de constancia. Y entonces, claro, vienen y nos bombardean una y otra vez para que con el tiempo nosotros pensemos como algunos piensan, porque no es que todo el mundo esté pensando igual. Pero ellos se creen a veces la mayoría. Parece que la meta es llevar a la gente a que viva ese estilo de vida perverso sin sentir culpabilidad. Para llevarnos a ese punto somos desensibilizados, como ya lo dije, a través de un bombardeo constante de imágenes y filosofías con hombres y mujeres que se presentan sensualmente en los medios de comunicación. A veces, y yo lo he visto, aún en medio de las noticias, ¿no? No es en una novela, no es en una película o en algún otro show, no, durante las noticias hay comentarios que están transmitiendo unos valores equivocados o también imágenes con valores equivocados. Nuestro problema actual no es nuevo, es la situación del ser humano pecador. La iglesia debe, y insisto aquí, la iglesia debe retomar seriamente este tema y ofrecer el perdón de Dios en Jesucristo, pero también debe hablar claramente y con valor sobre los principios divinos respecto al tema de la sexualidad. Y créame, en estos tiempos la iglesia está siendo callada. Ya hay leyes que permiten ciertos comportamientos sexuales de los cuales la Biblia está diciendo que no son correctos. Entonces, ahora uno está como que entre la espada y la pared, algo parecido. Está por un lado los mandamientos de Dios, por el otro lado las leyes gubernamentales que van en contra de las leyes de Dios, solo que aquí ahora las leyes del gobierno, ahora si no las obedecemos, entonces vienen y nos acusan y nos condenan, nos hacen la vida difícil. ¿Qué significa eso para la iglesia a largo plazo? Que si uno no es valiente, si uno no levanta la voz, entonces van a cerrar nuestra boca y los valores cristianos van a ser cada vez menos predicados y la gente, especialmente las generaciones que vienen detrás de nosotros, ya no están viendo cómo la Biblia nos puede dar un mejor consejo. Bueno, aunque la Biblia exalta nuestra sexualidad, también hace advertencias en cuanto a la misma. De este lado de la caída vemos a menudo dicha sexualidad oscuramente, como por espejo. Y esto, yo estoy aquí mencionando un comentario de Richard Foster. La tarea de los cristianos consiste en avanzar cuidadosamente hacia una sexualidad sana por encima de las perversiones sexuales. El pecado ha pervertido el sexo de muchas maneras. Así que tengamos en cuenta lo que nos dice el
séptimo mandamiento: no adulterarás. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos una vida pura y tengamos pura vida. Él quiere proteger la familia, pero también nuestra familia, y nos quiere ayudar a que tengamos un ministerio efectivo en todos los niveles. Bueno, ahora sigamos al siguiente punto. Dios creó la sexualidad. Vamos a hablar un poco de esto porque puede ser que algunos llegan y nos dicen, ay, bueno, pero Dios es que está en contra de la sexualidad. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Pues en realidad Dios creó la sexualidad. Lo que pasó es que el hombre la pervirtió. Miremos lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24. Génesis 2, 22 al 24 dice: entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Para entender bien el asunto debemos comenzar estudiando lo que Dios piensa referente al tema del sexo. Tenemos que reconocer que fue Dios quien creó la sexualidad y por eso es buena. La sexualidad es buena. Dios creó a los seres humanos, hombre y mujer los creó. Así lo dice Génesis 1, 27 al 28. Y les dio el mandamiento de reproducirse. El mandamiento de reproducirse parte del punto que en la relación de un hombre con una mujer unidos en matrimonio se va a practicar el sexo. Eso es así, es la realidad humana. La soledad de Adán, que se menciona en el libro de Génesis, no era una soledad meramente psicológica, sino un estado de ser incompleto. El hombre solo no se iba a reproducir. Él necesitaba la contraparte, a la mujer. Por eso Dios se la dio. La humanidad consiste por eso desde su creación en masculinidad y en feminidad, varón y hembra, juntos en una vida de unión. Es una relación en la que hombre y mujer en el matrimonio se complementan mutuamente. Y si hay un lugar donde se complementan o se ve clarísimo que se complementan en cuanto al sexo, porque la mujer es la receptora, el hombre es el que da, y en esa dinámica se da la nueva vida y entonces la familia puede crecer. El que lleguen a ser una sola carne en el matrimonio solo puede ocurrir si son hombre y mujer. Así es como se complementan y entonces pueden producir vida. Lo otro solo no produce vida, ni la mujer sola o las mujeres entre sí. No, necesitan al hombre y los hombres entre sí tampoco. Además, debemos reconocer que el inicio de toda vida humana es posible solo a través de la relación con la contraparte sexual. Ahora, yo entiendo que hoy en día, algunos seguramente estarán pensando, pues sí, pero hoy en día agarramos el esperma y agarramos el óvulo de la mujer y lo unimos en un vaso y producimos al hombre. Sí, bueno, eso lo hacen y eso ocurre prácticamente recientemente. Eso no fue siempre así, pero eso no quiere decir que porque hoy lo podemos hacer, ese haya sido la manera de Dios y lo que hay que estar buscando. Eso tampoco es lo que finalmente trae la satisfacción que Dios quiere que nosotros estemos viviendo. La Biblia confirma que fue Dios quien creó los sexos. Las razones principales de la existencia de los dos sexos son claramente expuestos en la Biblia. Los comento rápidamente. Primero, la procreación de la raza humana solo es posible por medio de la relación sexual entre los dos sexos. Ahora, si queremos acabar con la raza humana, entonces, bueno, muchas veces lo que hoy se propone posiblemente es el camino a seguir, pero Dios sí quiere la procreación de la raza humana y esa ocurre
a través de relaciones entre un hombre y una mujer. La relación heterosexual es la que hace posible que el mandamiento de la procreación se cumpla. Otro punto es que la Biblia expresa sin tabúes que la relación sexual es indiscutiblemente un asunto que contribuye para el deleite de la pareja casada. Y aquí ustedes tienen algunas citas que yo les recomiendo leerlas. De hecho, en Proverbios 5, 15 al 20 dice, bebe el agua de tu propio pozo. Y agua habla de refrescante, de satisfacción. Comparte tu amor solo con tu esposa. Y esta es una palabra a los hombres, pero viceversa también hay el beneficio y el gozo. ¿Para que derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral y acariciar los pechos de una mujer promiscua? Ahí está claro que la relación sexual en el matrimonio contribuye al deleite de la pareja casada. El matrimonio con sus respectivas relaciones íntimas tiene además un aspecto misterioso y es de un valor espiritual que muchos no entienden y a veces no sé si todos lo entendemos, porque ahí hay algo misterioso en la relación sexual en el matrimonio. Es para, así lo dice la Biblia, para demostrar la relación amorosa y la unidad entre Cristo y la iglesia. Hay una intimidad que no se experimenta en otro lugar como se experimenta en el matrimonio y en la relación sexual. Bueno, pero esa intimidad que es tan misteriosa, tan especial, también existe en nuestra relación con nuestro Dios y Dios con nosotros. La realidad de los dos sexos muestra que nos necesitamos mutuamente. La existencia de los dos sexos sirve para el apoyo mutuo. Debemos tener en cuenta que el hombre y la mujer son del mismo valor, pero no podemos negar que en nuestras capacidades somos dependientes el uno del otro y somos diferentes. Hay que aceptar cómo Dios nos ha creado y entender que lo que yo tengo va a complementar al otro en el matrimonio de una manera tan maravillosa y cada uno lo que aporta es de supremo valor. Finalmente, los dos sexos contribuyen para tener familias y las familias son los centros naturales de una sociedad sana y bendecida. En una sociedad en la que la familia está en crisis, toda una sociedad está en crisis. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Una sociedad donde las familias están en crisis, están siendo cuestionadas. Estamos hablando de una nueva familia, lo que eso signifique para cada persona y para cada grupo que sostiene ciertas ideas. Eso puede discutirse, pero eso muestra de que nosotros estamos viviendo en un tiempo de mucha crisis a un nivel muy alto. Las familias fuertes hacen una sociedad fuerte emocionalmente, inclusive la economía familiar se verá influenciada y hay datos para eso, que cuando falta la moralidad, cuando hay infidelidad en el matrimonio, en la vida, eso afecta la economía de una persona, de una familia, a veces hasta de todo un grupo familiar. Por eso tener familias sanas es también un asunto de prosperidad económica. El matrimonio constituye una comunidad donde la fuerza, y esto lo estoy aquí usando una referencia de David Propenow y Barbara Whitehead. Ellos dicen lo siguiente: el matrimonio constituye una comunidad donde la fuerza del compartir y la solidaridad, la búsqueda del bien común y la distribución de las actividades fuera y dentro del hogar favorecen el crecimiento y la estabilidad económica de las parejas. Asimismo, diversos estudios confirman
que los hombres casados ganan entre un 10 y un 40% más que los hombres no casados, especialmente pues los divorciados. El Nuevo Testamento nos enseña que un matrimonio sin sexo es irreal. Es lógico que cuando hay un matrimonio haya sexo. Matrimonio significa que cada uno ha entregado al cónyuge el derecho sobre su propio cuerpo. Eso lo dice Primera de Corintios 7, versículo 4. Igualmente podemos ver en estos versículos que la sexualidad no puede ser contaminada con egoísmo y tampoco puede ser presa de una espiritualidad falsa. El apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 7 nos dice que si se practica la abstinencia, que puede ser la abstinencia sexual, en el matrimonio, entonces se deben tener en cuenta las siguientes reglas. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, nosotros leemos: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Estamos hablando de un matrimonio. A menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí que son las reglas que una pareja debe tener en cuenta cuando se trata de abstinencia sexual? Primero, ambos deben estar de acuerdo de tener tiempos de abstinencia. El tener acuerdo en este asunto es importante. El apóstol Pablo, sin embargo, advierte que vendrán tiempos en que falsos maestros, pongan atención a esto, falsos maestros enseñarán que la relación matrimonial es algo malo. Pues aquí Pablo también dice, esas enseñanzas son inspiradas por demonios, hablando de guerra espiritual, increíble. Aquí hay un tema que deberíamos mirar de cerca, pero aquí, ¿qué es lo que se enseña muchas veces? Prohibiendo el matrimonio, por un lado, la fuente de ese tipo de enseñanza donde se prohíbe el matrimonio, donde se hace mal el matrimonio, se rebaja el matrimonio, no es algo que viene de Dios. Y se prohíben ciertos alimentos, también eso es algo que viene de otro lado y no de Dios. No debemos olvidar que lo que Dios creó es bueno y lo debemos disfrutar en el marco que Él ha preparado para ello. La otra regla es para propósitos espirituales y no para satisfacer argumentos egocéntricos. Entonces, podemos abstenernos, pero con un propósito claro. Y es que queremos apartar un tiempo para orar, para buscar de Dios de manera especial. Es un tiempo limitado, es un tiempo acordado y no se trata de que yo ya no quiero, entonces usted mire, o aún a veces como para castigar a la otra persona o mandarle un mensaje para decir estoy muy enojado o enojada contigo y por eso yo no me presto para la relación sexual. Tenemos que aquí aprender a hablar juntos en el matrimonio, a considerar nuestras necesidades mutuas y a servirnos el uno al otro como en el Espíritu de Cristo y siempre buscar el bien del otro. El cristiano respeta el cuerpo, esto es algo muy importante. Esta verdad es simple, pero tiene consecuencias profundas. Para los griegos, el cuerpo era más bien la cárcel del alma y de él procedían o proceden todas las cosas malas de la vida. Esto es lo que enseñaban o enseñan. Los gnósticos creían que solamente el espíritu era bueno y todo lo demás era malo e irreparable. William Barclay dice algo muy interesante acerca de esto y él dice que este estilo de vida tiene dos posibles consecuencias. Una puede llevar a una total negación de cualquier deseo y necesidad del cuerpo. En otras palabras, no, yo tengo que evitar eso. O produce lo contrario, podemos hacer lo que se nos antoje, ya que el cuerpo con sus deseos es irreparable. Y lo importante es estar bien en lo espiritual. Aquí la vida balanceada es lo que finalmente nos va a ayudar. La Biblia tiene otro sentir en cuanto al cuerpo. Ella nos dice
que el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo. Con el cuerpo se debe glorificar a Dios. El cuerpo debe ser entregado a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Si podemos ofrecer a Dios todas las funciones del cuerpo, entonces esto significa que la sexualidad también se la debemos dedicar a Él. A la vez significa que Dios puede decidir la manera como se debe tratar el cuerpo. Tenemos que ponerle atención a lo que Dios dice, cómo tratar con nuestro cuerpo y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y cuáles son esas reglas para una sexualidad sana. Quien viola sus reglas, las reglas de Dios, peca contra Dios y contra su propio cuerpo. Así es, podemos concluir que toda fornicación o perversión sexual no solamente va en contra de los mandamientos de Dios, sino que atenta además contra el mismo cuerpo. Usted mismo se hace daño y esos daños pueden ser emocionales, pero también pueden ser enfermedades sexuales y tantas otras cosas que pueden resultar de un mal manejo de nuestra sexualidad. ¿Qué es entonces lo que prohíbe la Biblia? Eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Vemos que el matrimonio y las respectivas relaciones sexuales y la familia tiene en el plan divino un valor muy alto y que para proteger a estas instituciones Dios nos ha dado mandamientos y principios. Él nos da un marco en el cual nos podemos mover y si nos movemos en ese marco vamos a tener pura vida. Aleluya. La violación de estos principios es lo que nos mete en problemas. La Biblia usa diferentes expresiones para describir los diferentes pecados sexuales y eso es lo que vamos a estar viendo en nuestra próxima sesión. Vamos a estar revisando algunas de esas expresiones y qué es lo que ellas significan, de qué se trata y qué debemos estar evitando. Pero quería poner primero unas bases muy claras antes de entrar en lo que no debemos hacer y ver los beneficios de tener en cuenta lo que Dios nos dice en el séptimo mandamiento. Ver también cómo nos ayuda y nos bendice una vida de integridad, cómo nos posiciona también como hombres y mujeres para poder hablar con autoridad y ayudarle a la gente de una manera correcta para que puedan llegar a cumplir con los propósitos de Dios, tener una vida sin culpabilidad, tener una vida llena de gozo, de bendición, de prosperidad. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos antes de entrar en todas las prohibiciones. Ahora, las prohibiciones también no son para castigarnos, sino para ayudarnos a evitar lo que nos hace daño y finalmente tener lo que Dios quiere que nosotros tengamos, porque Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que lo espero en la próxima sesión de Vida Pura, Pura Vida en Comprensión de los Tiempos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Muy, muy, muy bueno. Yo quiero hacer como una pequeña conversación con el Pastor Pablo porque un tema muy interesante que tocó fue los medios de comunicación. Y realmente una de las decisiones que yo estudié publicidad y yo creo que después de estudiar publicidad me di cuenta lo que hay detrás, como que no, esto como que me cuidé más y me he cuidado mucho más toda mi vida y así lo he hecho. Sin embargo, también veo y comprensión de los tiempos, cuando hablamos de comprensión de los tiempos, estamos hablando de poder entender nuestros tiempos actuales, en qué tiempo vivimos, porque yo viví ahora voy al tiempo de la escuela. En la escuela lo que yo viví no es lo que vive la generación moderna. Lo que a mí me enseñaron no lo que le enseñan a la generación moderna. Hay una agenda en cada generación y yo creo que necesitamos estar atentos a las agendas en que vivimos en cada generación para poder vencer contra las artimañas del diablo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la escuela, el Ministerio de Educación en cada país tiene una tarea, tiene una meta de enseñanza. Mientras les enseñan matemáticas, sociales y ciencia, entran filosofías, ¿no? Entonces,
digamos, Pastor Pablo, uno se puede cuidar de los medios de comunicación. Sin embargo, que yo creo que recomiendo hasta los comerciales, como dijo el pastor. Usted está viendo una excelente película y un comercial le dañó todo. Y un segundo de una semilla, ahí quién sabe cuánta vuelta le da en su cabeza, ¿no? Cada quien tiene sus propias batallas, pero ¿cómo podemos cuidar aún a nuestra siguiente generación, ser sabios en cuanto a estos temas? ¿Qué consejo les da inclusive a los padres? Hablamos de madres solteras que, digamos, están obligados a enviar a sus hijos a los colegios. Hay personas que tienen la opción de no hacerlo. Hay muchas opciones, pero no todo el mundo tiene esas facilidades. Entonces, ¿qué consejo les daría cuando realmente hay una agenda determinada a dañar toda la filosofía en cuanto al tema de la sexualidad? Es muy buena pregunta y seguro que más adelante vamos a estar hablando más acerca de ello, pero para responder a su pregunta ahora, una de las cosas que yo recomiendo es que hablemos acerca de lo que está ocurriendo ahí afuera y de verdad nos ayudemos a ver, porque es que como a veces esas comunicaciones son tan sutiles, el uno no las ve y el otro dice, pero mire tan peligroso porque aquí sí hay un mensaje muy encapuchado que se nos está tratando de ofrecer, vender, presentar. Entonces, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo. Creo que es bueno comentar los mismos comerciales y ver si solamente están vendiéndome un auto, si solamente me están vendiendo un champú o una crema, o si me están también sugiriendo mucho más que solamente una crema o un auto. Y hay gente que, claro, muy ingenua no se da cuenta. Tenemos que hablar de eso. Ahora, otra cosa que es también clave para poder discernir es que estemos muy metidos en la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Cuando estamos leyendo la Biblia, pertenecemos a un grupo de estudio bíblico para entender las verdades de Dios acerca de la vida. Entonces nos hacemos más sensibles a lo que nos viene de afuera. Ahora, algunos hasta recomendarán entonces, ya que las cosas son así como son, entonces vayamos a un monasterio. Yo no estoy hablando de eso, porque yo creo que en el momento que sale del monasterio, entonces el ataque va a ser doblemente fuerte. Yo creo que lo que tenemos que aprender es a discernir y a ejercitarnos, como dice Hebreos, a discernir y diferenciar lo bueno de lo malo y poder tomar una decisión clara. Por eso necesitamos iglesia, comunidad de iglesia, donde nos ayudamos mutuamente para apoyarnos, rendir cuentas dónde estamos en esto y poder así crecer y estar más seguros. Lo otro es muy claramente cuide lo que pasa por la cabeza. Cuando hay algo que se le presenta, ¿qué emociones me está creando eso? ¿Son estas cosas de Dios o no son de Dios? Tenemos que cuidar qué es lo que pasa por nuestra mente y poner filtros fuertes ahí para que estas cosas no hagan daño en nuestra vida. Y claro, otra vez me hago referencia a la comunidad, al estar rindiéndonos cuentas, al exigir que rindamos cuentas y podamos así ayudarnos mutuamente a permanecer limpios. Son algunas de las sugerencias y evitar naturalmente, si hay una película o un programa que siempre tiene que mostrar más de la cuenta, entonces a la larga no es esa película que tengo que estar viendo. Y a veces hasta las noticias, sí, dependiendo del canal, uno a veces tiene que definir y decir, bueno, esas noticias yo no las veo, yo sé, y eso no es un secreto, pero hay noticieros donde las mujeres se van desnudando después de cada una de las noticias y gente corre hacia allá. Oye, si usted sabe que eso es así, ¿por qué va allá? Entonces, manténgate lejos, pero también a veces es mucho más sutil y hay que diferenciar. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Bueno, ahora la parte emocional me lleva a otra pregunta, porque realmente yo detecté en mi vida, por ejemplo, hay películas bien bonitas, honestamente son bien bonitas, pero
tienen su ganchito, ¿no? Tienen su ganchito equivocado con su, que uno dice, ¿por qué le metieron esto, no? Pero a veces en las películas hacen mostrar el pecado bien. Por ejemplo, en un adulterio, porque es que no hay que el esposo era tan malo y aquí aparece el galán. ¿Sí me entiende? Mm, Todas esas cosas donde hacen mostrar lo malo, bueno, la forma como lo presentan. ujú. Y yo me empecé a dar cuenta en mi vida que uno empieza, ay, sí, uno se empieza a enamorar de esa pareja, pero tan lindos, y entonces uno también se pone como de acuerdo con ese mal. Eso es lo que Dios dice, es tu matrimonio, pero hacen mostrar el adulterio y todo eso como lo más bonito, como se lo merece. Y aplicándolo a nuestros tiempos actuales, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hay muchísimos casos en la iglesia que se viene una de la pareja y queda la familia allá, vienen a trabajar y les mandan dinero a su país. Da la casualidad que se terminan quedando acá y terminan casi armando otra familia, pero entonces van a los dos a la iglesia y son tan lindos, pero uno no conoce la familia de allá, uno conoce los de acá. A veces yo pienso, pastor, que uno a veces también como líder y todo es como justificar el pecado en tantas situaciones y a veces nosotros mismos hacemos excepciones, no, pero es que en ese caso, ¿qué podrías hacer, no? Y nosotros a veces pasamos por encima de la palabra de Dios. ¿Qué piensa? Bueno, muy buenas preguntas, pero mire, la Biblia dice que si una mano me lleva a pecar, entonces que la corte. Ahora, yo no estoy diciendo que eso hay que hacerlo literalmente, pero eso significa que hay momentos donde yo tengo que ser muy drástico en la manera como me trato yo a mí mismo para no caer en las trampas del enemigo. Y que ahora, si Jesús dice, si el ojo izquierdo o derecho te lleva a pecar, entonces arráncatelo. Yo no estoy diciendo que usted se tiene que arrancar los ojos. Yo recuerdo que alguien tomó eso literalmente y después me lo encontré en un ancianato y en el ancianato ya prácticamente ciego, cuando llegaban las mujeres, las enfermeras a atenderlo, entonces las agarraba y les tocaba y buscaba. ¿Por qué? Porque su problema no eran los ojos, era el corazón. Pero, ¿qué aprendemos de eso? Que nosotros en algunas cosas tenemos que ser drásticos y si eso nos duele, pues entonces tenemos que pagar el precio. Por ejemplo, usted menciona que hay familias que se separan por mucho tiempo por temas económicos y eso es doloroso cuando uno ve que en algunos contextos familias sufren hambre y situaciones, pero eso no nos da libertad de ir a otro país y allá hacer lo que se nos da la gana y todo bajo, dizque la bendición de Dios, pero eso es pecado, eso es adulterio, eso va contra la familia, aquí se están destruyendo vidas y aquí se vive como si nada que ver, ¿no es cierto? Pero eso no fue el inicio de la decisión, llegar a ese punto. Ahí es donde uno dice, cortar la mano. Entonces uno tiene que tomar la decisión, o vamos juntos o nos quedamos juntos en este dolor. Esto va a doler, pero vamos a seguir fieles a los mandamientos de Dios. Entonces, seguir a Dios tiene un precio, eso es verdad, pero lo otro también tiene un precio y ese precio puede ser mortal. Entonces, ¿qué es lo que a largo plazo? Porque la Biblia también dice, pues corte la mano porque preferiblemente es quitarse la mano y no pecar que ir con la mano entera al infierno. Entonces usted puede tener todo el dinero de la vida, pero a la larga, ¿a dónde aterriza? Entonces, a veces vivir en pobreza o como sea, con alguna sencillez, es el camino a seguir por amor a sí mismo y también por el amor a Dios y sus mandamientos. Y eso es lo que después trae vida, eso es lo que es pura vida, aunque económicamente no lo tengamos todo. No sé si eso ayuda un poquito a clarificar ese tema, ¿no? Pero la vida cristiana no es solamente chocolate. Aquí a veces es golpes, es como córtelo porque ya no hay, y eso tiene un precio, es un dolor, claro que sí. Y yo voy a vivir con algo que necesitaría, pero
por no caer en pecado, por no tomar las decisiones incorrectas, a la larga tomo otro camino. Y eso me restringe cosas, pero finalmente Dios pone su mano de bendición sobre mi vida y yo vivo en paz. Muchísimas gracias. Yo ya solamente para concluir lo molesto una vez más, ya estoy como Job, un mito más, una más. Pero para concluir, ¿cómo podría usted darle un consejo a los pastores y líderes, cualquier cristiano, en situaciones en la iglesia donde encontramos parejas que están en unión libre y los dos ya aceptaron al Señor y están caminando, están en unión libre, pero también tienen otra pareja en otro lado, por ejemplo, hay muchísimos casos así, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé cómo es en los demás países de Latinoamérica, pero no creo que, no creo que sea muy diferente. ¿Cómo manejar lo que es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y manejarlo con gracia? ¿Cómo poderles ganar y cómo poderles ayudar con gracia a que vivan la vida de acuerdo a la palabra de Dios? Es como para concluir. Ese es un seminario y posiblemente 20 más para responder esa pregunta, pero yo creo que a la gente siempre hay que ayudarla pastoralmente. La iglesia no está para decir aquí las cabras, allá las ovejas, eso dejémoselo a Dios. En la iglesia nosotros estamos para ayudarle a la gente pastoralmente a encontrar la verdad de Dios y a seguirla. ¿Qué significa eso en cada caso? Eso es algo que con conversaciones, entendiendo todo lo que hay en esa historia, porque yo creo que aquí no se puede partir de una medida para todos. Sí hay una medida para todos en el sentido de lo que dice la palabra de Dios. Eso no lo vamos a negociar, no lo vamos a negociar. Pero hay historias, hay trasfondos, hay connotaciones que muestran una particular historia en una perspectiva, y esa es la que después, junto con la Biblia, nos ayuda a encontrar un camino para ayudarle a la persona. Cerrarle a una persona a la venida a la iglesia, eso no va a traer solución, ¿no es cierto? Es aquí donde nosotros tenemos que ayudarle a la gente a encontrar la verdad y a tomar las decisiones correctas para poner orden en su vida. A veces eso toma tiempo, no podemos de la noche a la mañana esperar a veces cambios, pero tenemos que acompañar a la persona, a hablar con la gente y poder ofrecerles esa asistencia necesaria para tomar las decisiones correctas. Yo he vivido eso en mis pastoreos por todo lado y he visto muchos lindos testimonios, gente que vivía en unión libre y se casaron. Algunos casos bien complicados. Recuerdo una historia de un hombre que se divorció prácticamente o cometió adulterio primeramente y dejó a la mujer con la cual había estado casada y se unió a una mujer mucho más joven. Entonces, este hombre tenía dos familias, una que tenía hijos mayores y otra que tenía hijos menores. Y ahora ayúdele a estas personas de la mejor manera. Eso no es siempre tan fácil. No es siempre tan fácil y hay que leer mucho la Biblia, hay que orar mucho y naturalmente estudiar los casos y en qué situación se encuentran actualmente para poder aconsejar debidamente. Yo sería cuidadoso en determinar cosas a la rápida y siempre buscar que Dios sea honrado y que a la gente se le ayude correctamente para que puedan salir adelante y sean gente que glorifica a Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, Pastor Pablo. Muchísimas gracias a todos que están aquí muy pilosos, aprendiendo más. Recuerde una cosa, invite a otros. Este mensaje es para todos. Si estos mensajes son de bendición para su vida, seguramente son de bendición para muchos más. Están abiertos para todos. Nos vemos la próxima clase. Que el Señor los bendiga.